Bueno, buenos días para todos, espero que estén muy bien. Antes de comenzar, nos encantaría saber de dónde nos están acompañando, de qué empresa nos están acompañando, qué cargos tienen. Déjenlo al lado derecho en la parte de comentarios y bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Santiago Acevedo, yo soy gerente de operaciones de Cargorú. Cargorú es el agente de carga internacional del Grupo Vigía en Colombia y antes que nada quiero agradecerles por haberse conectado y por darse este espacio para seguir creciendo y seguir aprendiendo de un tema tan importante como el que vamos a hablar el día de hoy. También quiero aprovechar para darle la bienvenida a nuestro invitado especial en la mañana de hoy, Leonardo Camacho, quien está aquí para hablar de los retos que enfrentamos, entre otras cosas, con el RNDC. Decidimos hacer este webinar porque más allá de registrarse ante el RNDC como generadores de carga, es clave entender y cumplir toda la normativa para garantizar la trazabilidad y fortalecer la confianza de las operaciones logísticas. Hay una realidad que no podemos ignorar y que seguramente muchos de ustedes lo han evidenciado en los últimos meses, y es que el precio en algunas rutas del transporte terrestre de carga está por las nubes. Y en un contexto así, más que nunca, entender cómo funciona el sistema, qué obligaciones tenemos cada uno de los actores de la cadena logística, pues es un aspecto completamente fundamental. Leonardo tiene una trayectoria impresionante, ha trabajado en el sector tanto privado como en el sector público, en empresas de transporte de carga y como contratista del Ministerio de Transporte en el diseño e implementación del RNC. Además, ha sido docente en la Universidad Pontificia Javeriana y actualmente es profesor de la Universidad del Bosque en el programa de Administración y Producción de Logística Internacional. Hoy en día presta servicios de consultoría de riesgos en logística y transporte para compañías de seguros y gremios como Analdex, y además, entre otras cosas, es propietario de vehículos de servicio público para el transporte de carga. Es un gusto tenerte aquí, Leonardo. Estoy seguro de que aprenderemos muchísimo y le sacaremos el mayor provecho a este espacio. Bienvenido, Leonardo. Santiago, muchas gracias y a Cargorú agradecerle la invitación, más aún siendo muy oportuno porque nos encontramos en un momento coyuntural y pues la coyuntura todavía no va a terminar. No sabemos si afortunado o desafortunadamente todo lo que viene para este año, pues, eh, eh, ¿qué va a pasar con eso? ¿Qué se va a derivar de eso y cómo va a impactar a todos los actores de la cadena logística? Unos más, unos menos, unos más afectados, otros menos afectados, pero pues esto va a impactar a toda la cadena logística. El tema es muy importante y muy interesante porque pues en primer lugar hay que entender y conocer qué fue lo que hizo el Ministerio de Transporte, qué cambió, qué modificó y en segundo lugar todos esos cambios, cómo es que van a impactar y en tercer lugar, pues ese impacto, ¿qué es lo que yo tengo que hacer como actor de la cadena logística? Generador, empresa de transporte, transportador, ¿qué será todo lo que tengo que hacer para implementarme y adaptarme a esas nuevas regulaciones y a esas nuevas necesidades? Aquí nos acompañan, sería muy bueno conocer qué tipo de actor de la cadena logística nos estarán acompañando, si son generadores, empresas de transporte, transportadores. Por aquí ya veo que nos acompaña Otero Soto, que es empresa de transporte, y veo generadores de carga. Esta es la agenda propuesta para el webinar de hoy. Tenemos un espacio como de una hora, ¿cierto? Para desarrollarla. Más un Tenemos 1 hora y 30 minutos y la idea es más dejar al un final un espacio de preguntas. es, es correcto, un espacio para resolver preguntas. El objetivo de este tipo de webinar es que sea lo más dinámico posible. Entonces, los que nos acompañan, cuando vean ustedes que necesiten formular una pregunta o que se necesite aclarar, profundizar un tema en particular, háganoslo saber y en ese momento lo hacemos. 7 temas propuestos para hoy
¿Qué es y para qué sirve el CICETAC? Nos vamos a enfocar esos cambios en el CICETAC, cómo es que va a impactar los costos logísticos para los generadores de carga. Darles a conocer a ustedes la línea de tiempo únicamente respecto al CICETAC. Luego vamos a revisar cuáles son esos nuevos elementos incorporados con la última resolución que sacó el Ministerio en noviembre del año pasado. Entonces, de ahí vamos a rescatar qué es lo más importante que yo necesito conocer. Esos cambios, entonces, ¿cómo es que se va a impactar el relacionamiento económico entre generadores de carga y las empresas de transporte? Pues porque finalmente, al final del ejercicio del día, pues al transportador, pues se le tendrá que trasladar esos costos adicionales en que se incurran. Un modelo de cómo es que se va a impactar los costos logísticos por esos incrementos. ¿Qué va a pasar este año? Porque deben saber ustedes que hace 10 días, creo, o finalizando marzo, me parece, el Ministerio publicó un borrador de decreto que va a modificar toda la estructura del transporte y que precisamente pretende modificar los requisitos de habilitación y los va a poner más flexibles. Quién sabe hasta qué punto eso puede ser posible, porque pues es complejo llegar a establecer un punto diferencial para un sector unos requisitos y para otros otros requisitos. Eso creo que debe ser uniforme y estándar para todos. Todos deben cumplir los mismos requisitos. Más otras medidas adicionales que sí va a impactar a los generadores de carga y que está propuesto ahí. Y rematamos con un par de recomendaciones y sugerencias al respecto de qué es lo que se debería comenzar a hacer a partir de desde ya y no esperar a que el cambio comience en firme. ¿Qué es el CICETAC y para qué sirve? Pues es que simplemente es un sistema de información publicado en el portal logístico de Colombia que permite calcular los costos eficientes de operación para el transporte automotor de carga. En todos los sectores económicos de la economía colombiana es el único sector que tiene un sistema como estos. Los demás se regulan por oferta y demanda. De fondo, ¿por qué lo hace el ministerio? Pues porque el modo terrestre, así como los otros tres modos adicionales, pues están regulados. ¿Y por qué están regulados? Porque se consideran que son servicios públicos. Al ser servicio público, lógicamente el Ministerio de Transporte, que es la entidad encargada de formular la política pública, pues tiene que definir cuáles van a ser las directrices o las políticas o la regulación que va, en este caso el nuestro, de qué manera se va a regular el transporte. Entonces, este sistema de información tiene varios parámetros de consulta: tipo de vehículo, tipo de carga, una ruta origen-destino y unas horas estimadas de espera, carga y descarga. Ahora hay algo nuevo que ya se los voy a mostrar y es que también permite ahora calcular operaciones para vehículos que transiten en vacío. ¿Y para qué sirve? Pues para que todos los actores de la cadena logística pues lo utilicen como insumo de información para calcular sus relaciones o para estimar cuáles van a ser sus posibles relaciones económicas. Entonces, esto se convierte en un piso de referencia y no en un techo de referencia, porque el techo no está establecido por ningún lado en toda la legislación que existe actualmente. Por encima del CICETAC, lo que las partes consideren, no habrá un techo, pueden llegar hasta donde quieran llegar. Por debajo no se pueden realizar pagos por debajo del CICITAC. Ahora hay que sumarle que el RNDC pues ya no le va a permitir a una empresa de transporte que realice o expida un manifiesto por debajo del CICITAC. Está controlado, ya no se permite. Y uno se pregunta, ¿afortunada o desafortunadamente? Pero pues esa es la legislación y así está planteado. Leonardo, ¿tú nos podrías recordar para, antes de continuar con la línea del tiempo, para todas las personas que nos están acompañando en este webinar, qué es el RNS? El RNS es un sistema también es un sistema de información administrado y controlado por el Ministerio de Transporte que permite la captura de todas las operaciones de transporte. En las operaciones de transporte se identifica cuáles son todos los actores de la cadena logística que están interviniendo, quién es un propietario de la carga, quién es el que está remitiendo la carga, quién es el que va a recibir la carga y también puede llegar a reflejar quién es el contratante o el generador de la carga.
Pueden ser la misma persona, natural o jurídica, o pueden ser personas naturales o jurídicas totalmente distintas. De hecho, hay una absolución que yo le formulé al Ministerio de Transporte con esos cambios o con lo que pretende hacer para este año, cuando empiece a funcionar el tema de los reportes de los tiempos logísticos a través de dispositivos satelitales, a través del satelital del vehículo. Y es que la responsabilidad recaiga en quien esté generando la ineficiencia en una operación de transporte. Entonces, con un ejemplo, aclarémoslo. En una operación de transporte, en la remesa, pues se va a poder identificar claramente quién es el propietario de la carga, quién la va a remitir y quién la va a recibir. Particularmente aquellos generadores que se dedican al comercio exterior, entonces realizan operaciones de importación y exportación, pues ellos tienen una falencia que pues no solamente van a depender de sí mismos para poder generar la operación, sino que ellos van a necesitar la interacción de entidades como la policía, como antinarcóticos, como la misma DIAN. Entonces la DIAN decidió hacer una inspección a una importación, entonces hay que abrir el contenedor, eso implica demoras y pues aumentos en los tiempos. Y como ahora el mayor sobrecosto son los tiempos logísticos, pues ¿qué va a pasar con estos propietarios de la carga que dependan de otros terceros para poder hacer sus operaciones? Entonces, una sugerencia que yo ya le hice al ministerio, pues modifique la regulación y pues ataque propiamente al que está generando la ineficiencia. Entonces, como usted sabe quién remite y quién recibe, pues vaya hacia él y no propiamente al propietario de la carga. Eso es el RNS. También sirve como insumo de información para que todas las entidades del orden nacional y municipal pues puedan realizar sus funciones de vigilancia, inspección y control. Viene creciendo una interacción que vienen realizando los municipios en todo el país y están consultando información en el RNS para poder detectar quién es el generador, cuál es la empresa de transporte que está prestando el servicio de intermediación y cuál es el transportador que está realizando la operación, está llevando la mercancía al lugar de destino. Y comienza a realizar unos ejercicios de cruces de información para establecer qué contribuyentes pues están evadiendo impuestos. Este sistema de información cada vez cobra más importancia y más relevancia y cada vez más entidades van a comenzar a consultar información. Entonces aquí el mensaje al final es que todos los actores que tengan que interactuar, pues lo hagan muy juiciosamente, atiendan las normas en el transporte y cumplan con lo que les corresponde. Perfecto, Leonardo, muchas gracias. Antes de continuar al siguiente slide, me gustaría que ahondáramos en qué exclusiones tiene actualmente el CICETAC. Claro, en una diapositiva más adelante me parece que las Perfecto, tengo y ahí lo vamos a conversar, porque aún siguen algunas exclusiones que nos pueden servir para poder realizar operaciones. perfecto. Entonces continuamos. Bueno, frente a la línea de tiempo, aquí está compilado todas las normas que se han expedido desde el 2011 a la fecha y considerando también el COMPES de logística, el 3498 del año 2007, pues porque allá se dijo que era necesario tener conocimiento, le dicen armonizar, pero básicamente es tener conocimiento de cuáles son esas relaciones económicas que se dan entre los actores de la cadena logística. Intervenir en casos de fallas de mercado, intervenir rutas cuando se detecten que existen asimetrías y generar sistemas de información donde se pudiese capturar esa información. Eso quedó en el COMPES de logística. Después es que ya con el 2092 es que ya comienza a dársele vida aunque recuerden ustedes que en una época en el sector transporte también existió una tabla de fletes, que se derogó porque para un sector del transporte, pues no lo vieron con buenos ojos, se vieron muy afectados y se derogó, pero ya ha existido en otra época una tabla de fletes. De hecho, tan es así que en esa oportunidad, Santiago, se llegó a establecer cuál era el margen de intermediación que se debía ganar una empresa de transporte.
todo lo contrario que debería pasar en un sector que funcione por oferta y demanda, que ellos mismos se autorregulen. Aquí no, en esa época estaba impuesto. El 2092 es importante porque ya se sigue sosteniendo la postura de regular las relaciones económicas en el transporte de carga. Establecer ya una especie de CICETAG, primeras responsabilidades para los generadores de carga, establecer ya un cobro de stand-by cuando se superen los tiempos acordados, definió cuál iba a ser la tarifa, que por cierto esa tarifa se sostiene y se va a sostener porque el decreto que está en curso lo ratifica para efectos del cobro del exceso en los tiempos logísticos. ¿Y qué más tiene de importante? Bueno, en esa época, en ese decreto se había establecido que solamente la relación de stand-by iba entre generador y empresa de transporte, y obviamente trasladándoselo al transportador. Ya para el decreto 2228 amplía las responsabilidades de los generadores, definió un parámetro de tiempo logísticos para cargues y descargues, era de 12 horas en esa época, entonces yo tenía hasta el año pasado 12 horas para cargar y descargar, ya no. Ahora tengo un parámetro distinto y ahorita ya lo revisamos. Siguió sosteniendo la postura de cobrar un stand-by de tres salarios mínimos diarios por cada hora de retraso para vehículos articulados y de 2 para todos los que sean vehículos rígidos. Dijo que no se podían pactar pagos por debajo de los del CICETAC, pero nunca dijo que era obligatorio. Ya la obligatoriedad empezó con la resolución 757. Sin embargo, con un vacío normativo, porque información pública del CICETAC, si ustedes se han fijado y han revisado, los que hayan ingresado a revisar el CICETAC, pues se han dado cuenta que existe información pública desde el año 2021. Hacia atrás, pues no había información pública, entonces se salva la patria aquellas empresas que hayan sido objeto de investigaciones administrativas en ese periodo de tiempo. El decreto 1079, pues como es un decreto que compila todas las normas en todos los modos de transporte, pues cobra mucha importancia porque pues allá se sostuvo también que era obligatorio pagar por encima del CICETAC, que no se podían hacer pagos por debajo del CICETAC. Puntualmente ya para efectos del CICETAC, pues en mayo del 2021 es la fecha, el punto de partida ya de darle vida al CICETAC. Ya tenemos información pública, ya existía un protocolo de actualización de los costos, ya empezamos a conocer costos del transporte, y las dos últimas normas vienen del 2022 y la más reciente que es del 26 de noviembre del 2024, que se actualizó toda la metodología y todo el protocolo de actualización del CICETAG. Y ya vamos a empezar a revisar qué es lo nuevo que hay ahí, porque hay nuevas tipologías de vehículos, hay nuevos tipos de mercancías, hay parámetros adicionales, entonces hay un conjunto de normas nuevas que hay que empezar a revisar. Bueno, frente a la estructura de costos, aquellos que no hayan interactuado, pues esto es lo que tiene el CICETAC resumido en una diapositiva, porque pues allá hay un mayor detalle de la estructura de costos. Entonces, para todas aquellas empresas, tanto generadoras como transportadoras, inclusive los mismos transportadores, pues es un insumo muy bueno al final del ejercicio porque me permite hacer estimaciones de cómo es que se comporta un vehículo. Hay muchos generadores de carga en Colombia que tienen vehículos propios y esto les sirve de insumo para hacer presupuestos y proyecciones y poder costear muy bien todo lo que acarrea tener un vehículo de carga. Entonces, como parámetros nuevos está que ahora tenemos vehículos livianos de peso bruto vehicular de 7.5 en adelante. En adelante hasta 10.499. Ustedes ven allá en el CICETAC que el ministerio le puso hasta 10.500. Y luego la siguiente empieza desde 10.500. Entonces ahí hay una equivocación. Tendría que haber dicho que era hasta 10.499 porque los que ya sean de peso bruto vehicular 10.500 en adelante, pues deben cumplir unos requisitos adicionales para poder prestar el servicio. Cualquier propietario que tenga un vehículo de estos o que compre un vehículo de estos, pues debe cumplir unos
requisitos adicionales, a excepción de los que tienen vehículos livianos, porque no hay tantas restricciones para matricular un vehículo de estos. Esto se originó a raíz, y hay que decirlo, a raíz del paro camionero. Entonces, los que se sentaron en la mesa lograron que el ministerio pues ya comenzara a publicar, pues a hacer el estudio de la estructura de costos para estas tipologías de vehículos, quedando incorporado en esa última resolución, definido con un periodo de transición que vence, creo que ya vence en este mes y en mes próximo mes, ya empezaría la obligatoriedad, a no ser de que pase cualquier cosa y se prorrogue el tiempo de inicio. Por ahora no se ha dicho nada, entonces por ahora estarían firmes. Quiere decir que todos aquellos generadores de carga que utilicen este tipo de vehículos, por ejemplo, todos aquellos que hacen última milla, pues aquí hay una gran cantidad de esos vehículos y ahora hay que empezar a revisarlos. O que utilizan estos vehículos para hacer distribución nacional, lo que le pasa a aquellos generadores que tienen cadenas de almacén de supermercados a nivel nacional, que utilizan muchos de estos vehículos. Ahora hay que empezar a revisarlo porque ahora es obligatorio que al propietario de ese vehículo pues se le pague de acuerdo a lo que diga el CICITAC. Luego están las nuevas condiciones de carga, que entonces se pueden calcular para vehículos cargados o vehículos vacíos. Lo novedoso es el vehículo vacío, que también existe una estructura de costos para este tipo de operaciones. Cabe aclarar que para los vacíos, en la resolución se dijo algo muy diferente a como se viene interpretando, porque allá lo que quedó escrito es que para este tipo de operaciones es necesario que exista un contrato, ¿ya? Así está escrito, pero pues se está interpretando es que si el generador necesita movilizar una mercancía que se encuentra, a ver, en Aguachica, que es muy cerca a Bosconia, ¿cierto? Perdón, a Bucaramanga. Entonces, como Aguachica no es un centro de generación de carga, pues allá no va a encontrar uno fácilmente vehículos, seguramente van a estar todos en Bucaramanga. Entonces, desde Bucaramanga se deberá desplazar el vehículo hasta Aguachica. Entonces, ahora se está asimilando es que esas operaciones se deben costear, a, como dice el CICITAC, considerando operaciones en vacío. Entonces, la recomendación es que estudien esa norma para darle la interpretación que corresponde. Bueno, los demás parámetros se siguen sosteniendo. La única novedad que existe ahí es que está pasando algo particular es, con uno de los costos que se convirtió ahora en costo variable y es el tema de los peajes. Y pues eso obedece a las decisiones que toma el gobierno frente a los incrementos de los peajes. Lo que no hizo el año pasado, pues este año lo hizo. Pues en principio diría que los peajes solamente deberían subir una sola vez por año, pero pues este año ya llevamos 3 incrementos, por eso ahora se volvió un costo variable. Y lo demás sigue sosteniéndose de la misma manera. En ese orden de ideas, Leonardo, podríamos resumir en que uno de los principales cambios de la nueva normativa es, uno, por un lado, se contempla una nueva condición de carga para la regulación del transporte de los vehículos vacíos, se disminuye el, el peso, digamos, de la carga a partir del cual empieza a verse regulado de estos vehículos. Vemos acá en el slide 7.5 toneladas. Eso, digamos que abarca un grupo, digamos, considerable de vehículos que actualmente se pueden estar dedicando a servicios de paqueteo y tenemos un costo variable adicional, que es el de los peajes, ¿correcto? Sí, correcto, así es. Perfecto. Así es, sí, señor. Estoy viendo aquí una pregunta, Santiago. Una pregunta de Julián López dice, buenos días, jefe de operaciones de transporte y logística, ¿podrían explicarnos esta modificación, nuevo proyecto, artículo 22168? Se entenderá que los tiempos de cargue
o descargue que excedan en 8 horas de las establecidas en las condiciones indicadas por la empresa de transporte en el manifiesto electrónico de carga, incluido la duración de la espera de la llegada del vehículo. Sí, esta modificación o esto que está contemplado aquí en el borrador de este decreto es para corregir una equivocación que el ministerio hizo este año tomando una decisión no regulada. En la resolución de actualización del CICETAC de noviembre del año pasado, se habló de un único parámetro, 4 horas logísticas sin importar. Me están escribiendo que no se está escuchando. Por nuestro lado, Leonardo se está escuchando bien. De pronto, si alguien más, además de Eduardo, tiene problemas, nos pueden escribir por el chat, pero Bien, no entonces, tenemos información. Ok. ok, entonces continuamos. Esto se hizo para corregir esa equivocación. En la resolución se contempló un solo parámetro para tiempos logísticos. Allá se dijo que eran 4 horas. Este año el ministerio cambió de parecer y tomó una decisión arbitraria desde mi punto de vista, porque pues si yo soy una entidad pública, yo no puedo tomar decisiones si no están sustentadas en un acto administrativo. Y decidió hacer una modificación y establecer dos nuevos parámetros. Uno con rutas de recorrido superiores a 8 horas y rutas inferiores a 8 horas de recorrido. Y de esa manera pues se hacen las estimaciones en el CICETAC. Entonces, eso que nos escribió aquí Julián es para corregir esa decisión arbitraria que tomó el ministerio este año. ¿Qué va a pasar? Yo creo que pueden pasar muchas situaciones a las que se va a ver enfrentadas el ministerio porque como hasta que esto no esté regulado y pues tomando esa decisión, pues genera un sobrecosto para todos los generadores de carga. Eso hay que decirlo. Ese sobrecosto son de 4 horas logísticas. Puede ser que para unas rutas sea mucho más costoso y para otras no. Eso dependerá de muchos factores. Entonces, pues los generadores están asumiendo un sobrecosto de 4 horas logísticas porque el ministerio lo decidió. Eso me parece un poco complejo y delicado. Y eso que nos describe Julián es precisamente para regular, para formalizar en un acto administrativo esa decisión que tomó. Entonces, ahora, frente a los excesos de que se refiere ese nuevo artículo, y es que ahora pues, habrá que calcularlos, ya ni siquiera se va a poder calcular, es con el costo por hora que uno encuentra en el CICETAC para tiempos, sino que hay que hacerlo bajo dos parámetros, 3 salarios mínimos diarios por vehículos articulados, por cada hora adicional, y dos para vehículos rígidos. Y eso hay que sumarle que si este año, aquí el borrador de decreto contempla que el inicio del reporte de los tiempos logísticos pues está proyectado para el 2026, para abril del 2026. Pero pues esta resolución de actualización del CICETAC dijo que empezaba este año, en diciembre. Una cosa contradice la otra. Suponiendo que empezara el 1 de diciembre a reportarse los tiempos logísticos a través de los satelitales, eh, eh, esos excesos pues automáticamente ya quedarían calculados. Y la empresa de transporte cuando vaya a hacer la operación de transporte, sobre todo y particularmente cuando vaya a hacer el cumplido del manifiesto, pues ya estaría arrastrando cuáles son los tiempos por exceso que trae esa operación. Y no podrá cumplir el manifiesto si la empresa de transporte no ajusta el valor a pagar reflejado ahí en el cumplido del manifiesto. Obviamente, esos incrementos pues, se los terminarán de trasladar al propietario de la carga inicialmente, porque no está contemplado que se le pueda trasladar al que remite la carga o al que la recibe, es decir, al que generó la ineficiencia o el problema, mejor dicho. Esa es la explicación para Julián de ese artículo. Muchas gracias, Leonardo. Muy claro y antes de continuar los invito a todos a que dejen
sus preguntas en la caja de comentarios. Bueno, el protocolo de actualización de la estructura de costos del CICETAC pues también sufrió modificaciones. Frente al tema de los costos fijos, la actualización es anual los últimos 5 días del mes de enero de cada año, esperando que fuentes como el Ministerio de Trabajo, FASECOLDA, etcétera, el DANE, todos hagan sus publicaciones de las variaciones sufridas el año inmediatamente anterior, porque ese va a ser el insumo de información para actualizar todos los costos fijos que tiene el CICETAC. Y frente a los costos variables, su actualización va a ser los últimos 5 días de cada mes. ¿Ya? Eso es muy importante. Los que tengan que estar revisando CICETAC es porque, como dice que son los últimos 5 días, quiere decir que si yo hago una operación el día 24, pues yo estoy haciendo una operación con unos costos. Y todas las operaciones del día 25, pues ya van a tener otro costo. ¿Qué va a pasar? Que todas las operaciones del día 24, cuando se vayan a cumplir, pues ya tienen una variación. ¿Mm? Y el ministerio, pues no está validando que esos costos, que se puedan cumplir esas operaciones de acuerdo a los costos iniciales que se hizo la operación. Y los otros costos, pues dependerá de otros temas muy puntuales, por ejemplo, el tema de los servicios conexos que no están contemplados en el CICETAC, pues eso ya dependerá de la facturación del viaje y eso no está ni contemplado ni está incorporado. Ni tampoco está incorporado en el CICETAC, en la estructura, el margen de intermediación que se va a ganar una empresa de transporte. Bueno, entonces ahora sí charlemos sobre qué cambió en el modelo con esa resolución. Entonces es claro que ahora tenemos nuevas tipologías de vehículos, que están los livianos desde 7.500 hasta 10.499 de peso bruto vehicular. También se busca que este año se incorporen vehículos de peso bruto vehicular de 5.000 en adelante, que también van a tener costos de operación en el CICETAC. También está el tema de las volquetas, eso es nuevo, eso no existe. Entonces, todas las operaciones de movilización de mercancías, de materiales petros o de otros materiales que se transportan en volquetas, pues ya tienen costos. Nuevos tipos de cargas, el único tipo de carga que se incorporó fueron graneles líquidos. Aún sigue estando pendiente todas aquellas mercancías que son extradimensionadas y extra pesadas. Eso no existe. Hay nuevos tipos de carrocería, entonces ya, y por lo menos se organizó una falla que tenía el CICETAC, y es que para operaciones de movilización de contenedores, pues había que asociarlo a un tipo de carrocería tráiler. Ahora ya existe portacontenedores, que es una estructura totalmente distinta. Tráiler, pues todos son tráiler. Entonces ahí corrigió ese concepto. Entonces ahora existe estivas, furgón refrigerado, portacontenedores, tanque, volcos y plataformas. Ya le respondemos esa pregunta a Rubén Darío. Nuevos tipos de operación, viajes vacíos. Entonces yo vuelvo y repito y aclaramos el concepto. Es necesario que exista un contrato. Es opcional sumarlo a la operación del viaje cargado. Entonces, ahora ya he visto que las devoluciones de los contenedores, pues les están calculando los costos con las operaciones de vacío que da el CICETAC. Entonces, revisen la norma para poderle dar una buena interpretación. Yo siempre, pues, recomiendo y sugiero a las partes, cuando me han consultado, pues es que si yo necesito hacer una operación en Aguachica y el vehículo, pues hay que trasladarlo desde Bucaramanga, que es donde yo encuentro vehículos, pues sí, reconozca un costo adicional porque pues el vehículo se tiene que desplazar vacío. Entonces reconozcan peajes y combustible, por ejemplo, y se lo pueden sumar a la otra operación. Bueno, ¿en qué norma indica que debe existir contrato? Gracias. Eso está, contrato, si es de lo que estamos hablando,
Julián, eso está mencionado en la resolución 57465, pero no donde está el anexo, sino donde está la norma como tal. Bueno, tiempos de carga o descarga remunerado. Entonces, inicialmente eran 4 horas logísticas según la resolución. Eso cambió este año. Ahora es necesario calcular 8 horas logísticas para rutas superiores a 8 horas de recorrido y 4 horas logísticas para todo lo demás. Hay un sobrecosto, eso es claro, hay un sobrecosto de 4 horas logísticas para el generador. Finalmente, pues, ¿cuál es el impacto en el relacionamiento económico entre propietarios, conductores, empresas de transporte y generadores de carga, entre los tres principales actores de la cadena logística? Aplica para las operaciones, y aquí vamos a empezar a hablar de la pregunta que me hiciste, Santiago, de qué excepciones tiene el CICETAC. A pesar de estos cambios, pues no se consideró que algunas operaciones o tipos de operaciones que están contempladas en el RNS pues sean objeto de que les aplique el CICETAC. Entonces les doy un solo ejemplo. Hay un tipo de operación que se llama multiparada, que es aquella en la que yo voy a hacer entregas en una ruta origen-destino haciendo entregas por el recorrido. ¿Ya? Entonces yo hago una operación Bogotá-Santa Marta, por ejemplo, y hago entregas en Honda, en La Dorada, en Barranca Bermeja, en Aguachica, en Bosconia, etc. Quien utilice un tipo de operación de multiparada, pues solamente le va a tener en cuenta es el primer origen y el último destino, ¿ya? Normalmente para ese tipo de operaciones, por ejemplo, pues se contemplan unos sobrecostos adicionales por el número de entregas que haga el vehículo en el recorrido. Entonces, pues bueno, eso es una excepción. Y los tipos de operaciones que están contempladas, pues tampoco les aplicaría el CICETAC. Solamente es para operaciones de carga masiva, de punto a punto, origen y destino. Aún no existe un criterio técnico para determinar las 8 horas logísticas definidas para rutas largas. Sin embargo, pues lo que les digo, aumenta el costo logístico para los generadores de carga. Cuando yo me refiero a un criterio técnico es que desafortunadamente las empresas de transporte, y corrijo, no propiamente las empresas de transporte, sino los usuarios que están elaborando los documentos de transporte, incorporando los datos en los documentos de transporte y reportándolos al ministerio. No se reporta con exactitud el tema de los tiempos logísticos. Entonces, se acostumbró, claro que hoy en día ya se está dando un cambio frente a esa situación por los sobrecostos que están causando los tiempos logísticos. Sin embargo, se sigue presentando. Entonces, se acostumbró a reportar un estándar frente a los tiempos logísticos. Y como sigue pasando, es un punto de auditoría para todos. Porque ese usuario puede reportar 10 horas de cargue, 10 horas de descargue, entonces ahí ya llevamos 20 horas. Quiere decir que tendríamos un sobrecosto de 12 horas para el propietario del vehículo, para la empresa de transporte y finalmente para el generador. Entonces a eso hay que prestarle mucha atención y tener los ojos encima frente a los datos que se están reportando. Aquellas empresas de transporte que tengan o cuenten con proveedores tecnológicos que les han suministrado sistemas de información o un TMS, un software de gestión de transporte, revisen que no esté configurado que se reporte siempre en los mismos tiempos logísticos y corrijan. Si existe esa situación, lo tienen que corregir. Existe un periodo de transición para vehículos livianos de las tres categorías, que efectivamente comenzarán a regir a partir de mayo de este año. Impactará las operaciones menores. Cuando yo digo menores me refiero a todas esas movilizaciones de mercancías en vehículos livianos, que son muchísimas las que se dan en Colombia, muchísimas. El principal impacto al final del ejercicio pues son los tiempos logísticos. Eso es lo que más va a impactar a los generadores de carga.
Cuando empiece el tema de la obligatoriedad con los dispositivos satelitales, pues vamos a comenzar a medir los tiempos reales en que se incurren para realizar una operación de transporte en sitios de carga y descarga. Tengo que contarles también, Santiago, y a todos los que nos acompañan, es que eso tiene muchas eh, complejidades que yo no sé si el ministerio las ha considerado. Creería que sí por los comentarios que recibí. Tiene muchas complejidades frente a la calidad del dato que se vaya a suministrar de parte del operador del dispositivo satelital o de aquellas compañías prestadoras de servicios que han desarrollado aplicaciones en donde permiten la centralización de cualquier dispositivo satelital. Entonces hay compañías que comenzaron a generar desarrollos en donde, sin importar qué dispositivo satelital tenga el vehículo, pues los unifica en una sola plataforma. Y a través de esa plataforma, pues se podría reportar el dato del satelital al RNS. Ahí hay una complejidad frente a la calidad del dato que se vaya a suministrar, si es el correcto o es incorrecto. Y sé que el Ministerio de Transporte lo está evaluando y, por ejemplo, ahí se puede llegar a considerar que puede pasar también este año y es que se acompañe el dato del reporte del satelital con un registro que tenga que hacer el conductor a través de la aplicación que el Ministerio desarrolló, de la APP RNS Transportador. Y debería hacerlo, porque de entrada, si empieza la obligación, pues se supone que la Superintendencia de Transporte pues ya debe comenzar a realizar controles frente al tema de los excesos. Pero pues de entrada yo creo que es muy difícil que la superintendencia comience a generar investigaciones administrativas y a sancionar a quien corresponda por los excesos. Eso necesita también un periodo de análisis, de coger los datos que se están reportando y comenzar a revisarlos y a evaluarlos. El periodo de transición para los satelitales arrancaría este año. Eso le va a impactar a los generadores de carga. No se ha medido el impacto ni existe claridad sobre los tiempos para el importador o el exportador cuando depende de terceros. Lo que yo les he venido contando de que estas operaciones de comercio exterior necesitan del apoyo de otras entidades que intervienen para que se pueda generar un agente aduanero, la misma DIAN, el ICA, antinarcóticos, etcétera, etcétera. Todo eso es necesario para poderlo hacer. Y las mismas sociedades portuarias. Entonces, ahí en todos ellos se pueden generar ineficiencias y no están plenamente identificadas en la regulación que existe hoy en día a quién hay que llegarle para que asuma esa ineficiencia. Leonardo, y este último punto que mencionas es muy importante, sobre todo en temas de comercio exterior, cuando yo tengo que hacer la devolución de un contenedor vacío, por ejemplo, estoy sujeto a la disponibilidad de citas por parte del patio de contenedores que me vaya a recibir ese contenedor, que hemos visto en los últimos meses, en algunos casos como Buenaventura, pues unos retrasos supremamente importantes, retrasos hasta de días, en los que el generador de carga, en común acuerdo con el transportador, pues deciden en muchos casos incluso poner la unidad en piso hasta que, hasta que haya una cita disponible para la devolución de esa unidad. En ese escenario, ¿quién asumiría esos extra costos? Como está escrita la legislación, el propietario de la carga, o el generador o el contratante de la carga. Ok. Ustedes son contratantes de la carga, Santiago. Podríamos Ustedes van, decirle, podríamos decirle, Leonardo, que digamos una de las ideas gruesas de estos cambios normativos es pilas con los tiempos de carga y descarga desde sí, ya. desde ya. Pilas con los tiempos. Ahí es donde está el meollo del asunto, por ponerlo en términos coloquiales. Ahí es donde hay que estar muy alertas, todos. Ok. Claro, esto les va a impactar a ustedes, Santiago, como contratantes de la carga, porque ustedes finalmente prestan es un servicio de intermediación.
inicialmente les va a impactar cuando comience la obligación a ustedes. Yo sé que el ministerio es consciente de esta situación, pero pues no ha hecho nada frente a cómo se puede corregir, aunque se puede corregir fácilmente, ¿no? Leonardo, vemos una tendencia a mayor regulación, mayor intervención en el transporte de carga por carretera. ¿Crees que haya algún cambio de dirección en el momento en que tengamos cambio de gobierno? Periodo inferior a 2 años, esto ya es una tendencia, digamos que viene muy marcada por presiones de algunos sectores. Sí, yo con frente a un cambio de gobierno eso es posible siempre y cuando a través de los gremios, o sea, dicho en otros términos, el ministerio se sentó con los transportadores, pero no creo que se haya sentado con el sector de los generadores de carga y con las empresas de transporte. Fueron mesas en donde todos estaban interviniendo. Pero yo creo que el ejercicio hubiese resultado mejor es sentándose por separado para escucharlos a todos y recibir sugerencias de todos, porque es que a todos les va a impactar de manera diferente. Y pues siempre hay que tratar de buscar el equilibrio, de que el impacto sea lo menor posible para todos, porque si no, lo que está pasando con el tema arancelario, unos se afectan más, otros menos, y otros tienen oportunidades, pero otros no. Hubiera sido la misma dinámica, el mismo ejercicio en esto, ¿ya? Entonces, yo creo que lo que habría que hacer cuando tengamos cambio de gobierno es que a través de los gremios se acerquen a las nuevas directivas del ministerio y se comience a evaluar de inmediato, tan pronto tengamos cambio de gobierno, se comience a evaluar cómo se pueden resolver muchos temas que están puestos sobre la mesa. Yo, por ejemplo, soy partidario de que sí es necesario medir las eficiencias o ineficiencias, en este caso las ineficiencias, que se dan en los sitios de carga y descargue, porque pues hay que detectar cuáles son las causas que se están originando o presentando para que una operación de transporte se demore más de X tiempo. Es que no tiene sentido, o sea, toda la logística debería funcionar eh, al milímetro, al segundo, ¿sí? Porque pues todos se terminan beneficiando. Pero vemos situaciones muy complejas que se dan con el tema de las devoluciones de contenedores que dices tú, o cuando los vehículos llegan a sitios de descargue y hay 50 vehículos por delante, entonces pasarán 8 días para que el que está en el puesto 50 pues lo descarguen. Eso no tiene una justificación. Entonces, yo sí soy partidario de que se comiencen a evaluar en dónde se están generando esas ineficiencias. El satelital definitivamente es una opción muy viable para comenzar a medirlo, pero esas mediciones, yo sigo insistiendo, hay que realizarlas tanto para el propietario de la carga como para el remitente y el destinatario. Esos tres hay que comenzar a evaluarlos. Leonardo, completamente de acuerdo contigo en cuanto a la medición de los tiempos logísticos, especialmente hay operaciones bastante demoradas por congestión, incluso en algunos casos por una no planeación por parte de estos recibidores de las cargas. Sin embargo, más allá de la medición de los tiempos logísticos, ¿cuál es el trasfondo? ¿Cuáles son las principales motivaciones de empezar a intervenir el mercado de la forma en la que se está haciendo? Y no dejar simplemente un libre mercado de oferta y demanda. Y el regulador, en este caso el ministerio, empezar a establecer unos precios mínimos a los que se le debe pagar los fletes a los conductores. ¿Cuáles son las razones detrás de? Y se ha medido desde el inicio de esta implementación, pues si se están cumpliendo o no esos objetivos. Sí, es que alrededor de estos temas hay muchas complejidades, Santiago, hay muchísimas complejidades. Primero, pues el CICETAC está pensado, está considerado, es para los pequeños propietarios.
Dicho en otros términos, pues tratando de proteger a aquellos pequeños transportadores, propietarios de vehículos que sean dueños de 3, 5 vehículos, para eso se pensó el CICITAC. Pero pues por ahí derecho todos se terminan beneficiando, todos los propietarios de los vehículos se terminan beneficiando, incluyendo aquellas empresas de transporte que tengan vehículos propios, porque cuando esos vehículos carguen por otras empresas, pues les cobija el CICITAC. Segundo, dentro de este mundo de complejidades de este sector, Santiago, es que como se trata de un servicio público, pues necesariamente tiene que estar regulado. Y como viene planteado desde hace muchísimos años, se necesita monitorear el mercado del transporte, intervenir porque está definido, debe intervenirse cuando existan asimetrías, y ese es el escenario. Eso es todo lo que pasa de fondo. Entonces, ahora ya, claro, el CISETAC ya va mucho más allá hoy en día y como ya está impuesto, difícilmente se pueda derogar una medida de estas. A pesar de que dentro del, es lo más curioso, Santiago, que dentro del plan de desarrollo de este gobierno quedó contemplado que el sector transporte debería estarse autorregulado por oferta y demanda. Choque de Curiosidades, trenes. curiosidades, sí. Leonardo, tenemos una pregunta de Eduardo Izarra y muy en línea con los tiempos que dependen de terceros desde el punto de vista de los generadores de carga y nos pregunta si se ha contemplado dentro de estos cambios regulatorios mejorar los tiempos, en este caso, por ejemplo, de salidas de las zonas francas. Eduardo nos habla del caso de Cartagena para traslados a productos hacia frontera bajo la figura de TAI. Y nos dice que son procesos pues, que son muy lentos y generan stand-bys y costos por tener estos vehículos detenidos mientras tienen aprobaciones de terceros, en este caso de la autoridad aduanera. De acuerdo, pero la respuesta es no. Por ahora no está contemplado por ningún lado. Era lo que yo les decía, hay terceros que van a hacer, que van a generar, disculpen un segundito que se me está descargando. Tranquilo. Hay terceros que van a originar unos sobrecostos a los que sean propietarios de mercancías, desafortunadamente. Y no solamente este es un ejemplo, el de estas operaciones de DTA o DTI, sino aquellos generadores que muevan mercancía aérea y necesiten retirarla de los terminales de carga. Allá también se incurren en tiempos muy altos para retirar mercancía, pero pues el ministerio no ha pensado en esas situaciones, cómo resolverlas. O bueno, puede que sí, pero como seguramente esto se trate desde el primer ejercicio que se hace en Colombia, pues ya el ministerio comience a revisar los datos y a tomar decisiones frente a estos terceros. Leonardo, para los generadores de carga que nos están escuchando en este momento y más allá de estos cambios regulatorios que pueden llegar a entrar en vigor este año, desde el punto de vista del generador de carga, ¿cuáles son las responsabilidades que actualmente sí están vigentes de cara al RNC y de cara al CICETAC, desde el punto de vista de un generador? ¿Cómo me cercioro que mi compañía de transporte me está ofertando un precio que no está por debajo del CICETAC? ¿Qué debo hacer como generador frente al RNDC? Sí es posible que una empresa de transporte pueda estar ofreciendo valores por debajo del CICTAC. Y de una vez mencionemos las exclusiones. Arranquemos por las exclusiones. Entonces, rutas no contempladas es una exclusión. Todavía las rutas, hay 6.400, me parece, rutas ya establecidas en el CICTAC, pero las que no estén, no les cobija el CICTAC, están por fuera del radar. La carga extradimensional y extrapesada no tiene CICTAC, eso está por fuera.
Las operaciones urbanas, por su complejidad, todavía no están reguladas. Aclarando que una operación urbana es la que se da dentro del mismo municipio, no es aquellas operaciones Funza Bogotá o Mosquera Bogotá o Siberia Bogotá, eso ya no es un urbano. Y ahí hay un movimiento muy importante de mercancías. Eso ya no son operaciones urbanas. Y también están pues las operaciones que realizan las empresas de transporte, pero con vehículos propios. Ellos tienen la posibilidad de reportar en el manifiesto un valor de flete cero. Y en ese caso, pues no existe una validación frente al CICETAC, porque el RNS no lo va a hacer y la regulación le permite a una empresa de transporte reportar un valor de flete cero en el manifiesto porque así está contemplado, está escrito, eso está escrito tal cual. Y por otro lado, pues para concluir, ¿por qué sí puede ofrecer una tarifa por debajo? Es porque las empresas de transporte que tengan flota propia van a tener la posibilidad de tener una estructura de costos distinta a la que está en el CICETAC, por muchas razones. Fundamentalmente es porque si yo soy empresa y tengo 30 vehículos, seguramente yo puedo ir donde un distribuidor de combustible y acordar un precio menor al del mercado. Ahí ya tengo una diferenciación. Porque me puedo ir donde los importadores grandes de llantas y acuerdo valores distintos porque es que yo le voy a comprar llantas para 30 vehículos. Y eso es un dato es algo muy representativo. Porque me puedo ir a los importadores de repuestos porque todos son de la misma marca. Entonces, el importador de repuestos de esa marca me va a dar mejores precios de los que tendrían en el mercado. Entonces, todas esas situaciones hacen que estas empresas tengan una estructura de costos muy distinta a la del CICETAC. Y en la Superintendencia de Transporte, pues suponiendo en un escenario de que aperture una investigación administrativa, claro que de entrada no creo que suceda porque pues ellos tienen pleno conocimiento de las operaciones con vehículos propios y con vehículos de terceros. Solamente colocarían los ojos encima de todas las operaciones con vehículos de tercero. Pero como hoy en día ya no es posible hacer un manifiesto por debajo del CICETAC, pues ahí está el tema. Entonces, finalmente, sí se puede llegar a ofrecer una tarifa, pero con vehículos propios. Leonardo, muy en línea con esta exclusión y teniendo en cuenta el comentario de Ricardo Rada, un saludo para Ricardo de Cementos Argos. Desde este punto de vista, para el generador, puede haber entonces un beneficio, una ventaja, por un lado, uno, de comprar flota propia o dos, de contratar sus servicios de transporte terrestre de carga con una compañía que tenga flota propia. Consecuencia de las decisiones del ministerio. Ahora puede ser que preferiblemente, aunque es complejo, ¿no? Porque pues no hay muchas compañías de transporte que no tienen flota propia, sino que todo lo hacen con terceros. Y son compañías muy grandes, ¿ya? Son muy pocas las que tienen flota propia, muy buena flota propia. El movimiento de mercancías en Colombia es muy alto, ¿ya? No va a ser nunca posible atender toda la demanda con vehículos propios de las empresas de transporte. Hay que contratar a los terceros. Yo por eso creo que esa fue la razón por la cual se está considerando en el borrador del decreto que aquellos propietarios de vehículos que tengan hasta tres, pues también puedan ser empresa de transporte, porque está flexibilizando el tema. Entonces, para los propietarios de vehículos que tengan hasta tres carros, no tienen que soportar de entrada 1.000 salarios mínimos para habilitarse, sino que con 250 salarios mínimos se pueden habilitar. Y les da hasta un plazo de 5 años para llegar a los 1.000. Leonardo, ¿y esto no iría en contravía del sentido de tener una figura de una compañía de transporte terrestre de carga legalmente establecida, que haga estudio de sus conductores, un estudio de los vehículos, tenga sus pólizas en regla, tenga un departamento de seguridad, esta disminución, digamos, como en el umbral o en esas barreras normativas para establecerse como compañía de transporte terrestre de carga en Colombia no iría en contravía incluso de la seguridad vial?
Bueno, esa flexibilización, no sé hasta qué punto sea bueno o sea malo, porque pues tener una empresa de transporte en Colombia implica muchas responsabilidades. Tú acabas de mencionar muchas, algunas, Santiago. No es fácil, yo tengo que tener personal de seguridad para que realice estudios de hojas de vida. Necesito personal para que esté haciéndole seguimientos a los vehículos. Necesariamente yo debo tener una póliza de transporte de mercancías para amparar las mercancías que voy a movilizar. Sumémosles todas las responsabilidades tributarias a las que se enfrentan las empresas hoy en día, más todas las responsabilidades que hay que hacer frente a reportes a entidades nacionales, Superintendencia de Transporte, la Unidad de Lavado de Activos, los municipios en Colombia. Es complejo. Bueno, las compañías de seguros están dichosas porque van a empezar a expedir más pólizas de transporte de mercancías. De acuerdo. Leonardo, ¿qué se viene además de estos cambios regulatorios para este año? ¿Qué otras expectativas hay? Bien, siguiente diapositiva, María, por favor. Entonces, es claro, ahora vean esto, un ejemplo de del impacto económico. Por mula, los que utilicen este tipo de vehículos articulados, tractomulas, pues si se llega a considerar como va a quedar planteado, pues habrá que pagar, por ejemplo, 24 horas de stand-by, 3.400.000 pesos a una tractomula por día. O sea, es un sobrecosto enorme, enorme. No es conveniente. En la siguiente diapositiva, ¿qué recomendaciones que se puede hacer desde ya para comenzar como a mitigar estos riesgos o estos sobrecostos que vamos a experimentar? Esto es muy importante y aquí hay que prestarle mucha atención. Yo creo que en primera medida es necesario que todos los generadores, propietarios de la carga o contratantes de la carga realicen estudios de tiempos y movimientos en sitios de carga y descargue, porque de ahí de ese estudio se van a derivar muchas acciones, muchos planes de mejora, muchas situaciones a corregir, algunos escenarios posibles, que sea necesario modificar la infraestructura física de los puntos de carga y descargue o la infraestructura vial o todo lo que sea concerniente a la infraestructura, porque puede ser una causa que está originando que los vehículos no puedan ubicarse en estos puntos. Posiblemente eso derive que se aumente la disponibilidad de muelles con los que se cuentan para poder realizar cargues simultáneos. Si eso no es posible, porque pues requeriría de una inversión de poder destinar unos recursos para poder mejorar o la infraestructura o aumentar los muelles, pues sería necesario, por ejemplo, establecer un control de entornamiento de los vehículos, pero no en los sitios de carga y descargue, porque si yo lo hago ahí, pues no estoy haciendo nada porque el satelital del vehículo se va a disparar y le va a notificar al ministerio que ya llegó al sitio de carga para que coincida con la fecha que la empresa de transporte reportó. Si coincide, pues comienza el taxímetro a marcar. Y si yo, a manera de ejemplo, mi bodega solamente tiene 2 muelles y resulta que yo voy a hacer 10 cargues en el día, pues me pueden llegar todos simultáneamente. ¿Ya? Entonces, hay 10 vehículos que al taxímetro les comenzó a correr en ese mismo momento. Puede que para los dos primeros no haya ningún inconveniente, pero para los 8 restantes sí, porque los 8 están esperando y a ellos les está marcando ya el taxímetro. Entonces el control de entornamiento yo lo puedo establecer en otro punto muy distante al sitio de carga. Inclusive lo que puede llegar a hacer es tener un proceso de expedición de documentos de transporte eficientes y controlado. Entonces, proveedor mío, encarecidamente, por favor, expida los documentos hasta que el vehículo salga del sitio de carga o ya esté cargado. Y ahí sí expida los documentos de transporte.
ahí ante esa situación yo por lo menos estoy controlando los tiempos logísticos del cargue. Ahí me estoy ahorrando ya un sobrecosto si yo no puedo contar con una infraestructura suficiente para poder realizar muchos cargues simultáneamente. Me quedaría ya el tema del descargue, que el descargue sí ya es, hay que empezar a controlarlo de una manera distinta. Ya no puedo esperar a que los documentos se realicen al final de la operación porque no es posible. De pronto puede ser posible para las operaciones de última milla que se den, por ejemplo, entre Fonse y Bogotá. Sin embargo, pues sí existe un riesgo de que el vehículo sea detenido en un control en carretera al ingresar a Bogotá y pues ahí tendríamos un riesgo. Y hay que estarse en constante comunicación en toda la cadena logística. Entonces aquí yo me estoy refiriendo es entre el generador y la empresa de transporte. No pueden existir reportes de tiempos logísticos superiores a 8 horas si son recorridos mayores a 8 horas. No puede existir tiempos logísticos superiores a 4 horas logísticas si el recorrido no es superior a 8 horas. Si lo permiten, entonces tengan la plena seguridad que están generando un sobrecosto. Leonardo, muy en línea con lo que venimos conversando, Andrea León nos pregunta, yo siendo generador de carga, soy eficiente en mis procesos de carga, pero mis clientes, los recibidores de esas mercancías, a donde va el transportador, pues no los controla necesariamente el generador, el que está despachando la mercancía, depende de esos tiempos y de esas condiciones de unos terceros para el descargue. ¿Cuáles serían las recomendaciones para esos generadores? ¿Qué deberían Claro, hacer? claro, el mensaje le llegó muy bien a Andrea, Santiago, porque hay una situación que yo no estaba controlando, pero que ahora sí la tengo que empezar a controlar. Y es el escenario que tiene Andrea en este momento. Entonces, ¿qué puedo yo hacer cuando yo hago negociaciones con a los clientes a los que yo les vendo y les pongo la mercancía en la bodega del destinatario? Eh, sin importar que al final del ejercicio, pues el usuario que elabore los documentos de transporte, pues termine identificando el destinatario como el mismo propietario de la carga. Va a pasar exactamente lo mismo. Frente a esa situación, yo creería que habría que empezar a explorar la posibilidad de que en esas negociaciones se le comience a informar a estos clientes por este tipo de negociaciones que en los casos en que se genere un sobrecosto por los tiempos logísticos incurridos al descargar la mercancía cuando es su responsabilidad, tendré que trasladarle el respectivo costo ajustado según la resolución número tal de tal año. Por ahora. Mientras que el ministerio nos cuenta, yo creo que ya el año entrante, qué va a hacer con remitentes y destinatarios. Leonardo, ¿existe alguna otra recomendación para aquellos generadores de carga a la luz de estos cambios en la normativa? De pronto empezar a enviarles comunicaciones a mis agentes aduaneros, a las sociedades portuarias, a todos los que yo con los que tenga que interactuar, que por cambios en la regulación del Ministerio de Transporte encaminadas a determinar ineficiencias o eficiencias logísticas en sitios de cargues y descargues, se hace necesario comenzar a tomar medidas al respecto para que los tiempos logísticos, tomando como parámetro lo que vimos acá, pues no sean superiores a lo que se ha definido. Perfecto, Leonardo. No hay más, o Em, sea, no encuentro otra solución por ahora. Rubén nos menciona en el chat que él recomendaría empezar a trabajar con ventanas de recibo negociadas con los clientes. Sí, señor, así es.
Totalmente de Eso es acuerdo. necesario porque cuando yo sea el contratante del servicio de transporte, tengo que empezar a manejarlo. O sea, digamos que estamos a tiempo porque pues a noviembre todavía faltan muchos meses. Sí se aplica lo que dice la resolución que arranca el 1 de diciembre. Leonardo nos menciona Luz Darío Benavides en el chat que ella ha evidenciado que algunas cooperativas o asociaciones de transportadores están ofreciendo servicios por debajo de los precios a los que ofrecen compañías de transporte pequeñas o medianas, y que esto está afectando a estas compañías de transporte un poco más pequeñas. Eh, ¿Tienes algún comentario al respecto? Sí, sí, no, aclaremos esa situación, Santiago y Luz Dari, porque las cooperativas de transporte, a no ser de que tengan vehículos propios, pero por regla general, los vehículos de las cooperativas son de cooperados o de asociados. Y pues ellos terminan siendo terceros. Entonces no puede una cooperativa que solamente trabaje con vehículos de asociados pagar por debajo del CICETAC. Debe ajustarse al CICETAC. Entonces es para todos, a no ser de que tengan vehículos propios. Ahí hay un camino diferente. Leonardo, dentro de las exclusiones que mencionaste hace un momento del CICETAC, ¿se contempla algún producto o alguna mercancía agrícola? Ok, bueno, bueno, ya nos saldremos un poco pues del tema de la charla. Sí, los productos agrícolas, como todavía sigue vigente un decreto del año 88, allá está exceptuado y existe la posibilidad de que el generador o propietario de la carga pues pueda contratar directamente al transportador. Pero ojo, porque es que hay que darle una muy buena interpretación a ese decreto, para que sí me pueda aplicar lo que está exceptuado. De lo contrario, no me aplica. Entonces, sí, allá dice que todos los productos que vienen del agro, yo puedo contratar directamente al transportador y movilizar la mercancía. Puntualmente, esa excepción para productos del agro se refiere únicamente para lo que va con destino a un centro urbano. Si aquí hay exportadores de frutas o de productos del agro, pues ya no les aplica. ¿Eh? Ok. Además de eso, que si el del producto del agro tiene un procesamiento, sea cual sea, pues tampoco le aplica. Es el gran dilema que tuvieron los floricultores en Colombia frente a ese decreto y todavía se sostenían en la postura de que sí les aplica el decreto. Y desde mi punto de vista, no les aplica el decreto. Leonardo, nuevamente mil gracias. Creo que ya nos acercamos al final de este espacio. Para aquellos generadores de carga o incluso otras compañías de la cadena logística que estén interesados en contactarte para hacer alguna revisión, alguna auditoría, revisar con un poco más de detalle a algún punto o algún interrogante que tengan frente a la normativa vigente y la que se viene, ¿dónde te podrían contactar? Sí, ahí en la pantalla están mis datos, está mi número de teléfono. Dos cosas adicionales antes de terminar, Santiago, porque había quedado una pregunta pendiente por ahí en el chat de Rubén Darío Giraldo. Eh, pregunta él que cuánto tiempo tengo para aprobar la factura electrónica en el RNC. Esto es una pregunta de un generador. En la resolución 58015 se definió que va a existir un único método de generador de la carga y es a través de la facturación electrónica, aprobando las facturas electrónicas. No obstante, para todos aquellos que aún no han cumplido con la obligación, tengo que decirles que todavía están expuestos a una investigación administrativa. Tienen que prestarle atención, porque para todos ellos pues seguirán vigentes los demás métodos que existen. Entonces, en esa resolución, Rubén Darío quedó contemplado que los primeros días de cada mes, el generador debe aprobar la factura electrónica.
Anteriormente no había quedado definido por ningún lado la periodicidad con la que el generador de cargas debía estar cumpliendo con su obligación. Entonces yo podía decidir si lo hacía mensual, bimensual, trimestral, semestral o anual. Ahora, pues sí, ya está decidido que debe ser una actividad mensual de aprobación de facturas electrónicas. Prospectivamente, Leonardo, gracias por tu respuesta y antes de terminar tocas un punto muy importante y es el de las sanciones y el de las investigaciones. ¿A qué sanciones se puede ver expuesto un transportador por no cumplir con los precios mínimos de referencia del CICETAC? Y la segunda pregunta sería, desde el punto de vista del generador, ¿hay alguna implicación de contratar este servicio por debajo de este precio? sí, devolvámonos al escenario antes de la aprobación de esta última resolución, porque pasaba. Por eso fue que el año pasado la Superintendencia de Transporte requirió a muchos generadores que pagaron por debajo, porque anteriormente la Superintendencia primero se iba, su revisión se basaba en todas las operaciones pagadas por la empresa de transporte por debajo del SISTAC. Y a esas operaciones de ese periodo de tiempo, a todos los generadores que estaban inmersos en esas operaciones puntuales, los requirió. Porque también detectó que el generador solidariamente había sido también responsable de esa infracción en el transporte. Y para responder de qué manera entonces puede ser sancionado o de qué manera la Superintendencia de Transporte puede llegar a cuantificar la sanción, pues tengo que decirles que es supremamente oneroso el ejercicio que realiza la superintendencia. Porque dice la ley 336, que es donde está tipificado las infracciones, pues que se puede ir desde 1 hasta 700 salarios mínimos. Hasta allá puede llegar la superintendencia para imponer una multa. Hoy en día el parámetro es aplicando unidades de valor básico. Existen 8 criterios que terminan todos siendo muy subjetivos para valorizar la cuantía, la sanción, la multa económica. Y como son subjetivas, pues ya queda a lo que el funcionario público se le ocurra. Si él le quiere poner pues una unidad de valor básico que creo que equivale como a 50.000 pesos, me parece, o un poquito menos, pues se lo pone, la impone. Pero pues él fácilmente puede decir, no, por cada variable de las 8 son 500 unidades de valor básico. Estas son sanciones que ya se han implementado, ya hay generadores sancionados Ya por es este tema, así. Leonardo. Sí, hay generadores que han sido sancionados, el año pasado sancionados por CICETAC, para muchos de los que fueron requeridos, porque efectivamente sí se comprobó o porque al sustentar lo que me estaban pidiendo con el requerimiento no lo supe hacer bien y entregué unos documentos que no debía o que no estaban bien y las cantidades fueron onerosas. Y hay anteriormente, y creo que el año también, se sancionaron generadores por no cumplir con el reporte de información. ¿Qué puede llegar a pasar ya este año? Es que la superintendencia comienza a hacer revisiones mensuales, pero pues utilizando analítica de datos para determinar qué generadores no han aprobado las facturas electrónicas. Y bajo esa circunstancia, pues comience a generar investigaciones administrativas y a sancionar. Ahí hay un problema serio porque pues para los vigilados, para la superintendencia no, porque pues es contar con la posibilidad de tener recursos disponibles. Plata, Leonardo, y plata. en línea con este punto, Dayan nos pregunta, buen día, según lo que acabas de decir sobre la aceptación de facturas, si yo la apruebo en la DIAN, ¿no la debería aprobar en el RNC? ¿Se debe aprobar en ambas partes? ¿Y Sí, podríamos se debe confirmar aprobar en la ambas partes. resolución? Se debe hacer en ambas partes porque, pues, un tema aparte es la DIAN, son entidades distintas. Una cosa es la DIAN y otra cosa es el Ministerio de Transporte. ¿Ya?
La DIAN es simplemente para que lo que yo estoy generando en una factura sea acorde al anexo técnico de la DIAN, ¿ya? Y que todo esté aprobado por la DIAN. Y pues de paso la DIAN se informa de cuál es el ingreso que está generando ese contribuyente. Pero para efectos del Ministerio de Transporte es que yo le estoy diciendo que acepté la tarifa que me cobró la empresa de transporte. Sobre eso tengo que hacer una anotación muy importante y que me parece muy bueno que los generadores que nos estén acompañando acá comiencen a realizar un ejercicio que se ha venido incrementando y que me han pedido muchísimo. Y es auditar las operaciones de transporte que han realizado los proveedores de transporte de los generadores. ¿Y por qué es un ejercicio muy necesario, Santiago? Porque es que como es mi carga, son mis operaciones de transporte, pues resulta que los datos de las operaciones de transporte el ministerio las tiene reguladas. Y al estar reguladas, pues la calidad de los datos debe ser acorde a lo que dice el ministerio. Puede ser llegar o a darse en cualquier momento, Santiago, que por la mala calidad de la información, pues sea objeto de una investigación administrativa. Entonces, de ese ejercicio de auditoría, incluso he generado documentos como guías de transporte o manuales de transporte. ¿Ya? Es decir, yo generador le voy a decir a mis proveedores de transporte, con esta guía, usted, señor, le va a indicar a sus colaboradores que a partir de la fecha me va a reportar la información al Ministerio de Transporte de esta manera. Y controlo y regulo. Súper clara tu respuesta, Leonardo. Eh, ya acercándonos entonces ahora sí hacia el final de este espacio virtual, en nombre de Cargurú, de las compañías que conforman el grupo Vigía, pues queremos agradecer por aceptar la invitación a este webinar. Esperamos que nos sigas aceptando las invitaciones en la medida en que sigan habiendo cambios regulatorios para que podamos mantenernos informados. Esta presentación y estas memorias las vamos a compartir con las personas que se registraron al webinar. También vamos a compartir el enlace con la grabación de este video. Nuevamente, gracias para ti, gracias para todas las personas que nos acompañaron. La idea es que sigamos teniendo estos espacios de forma mensual. En la pantalla pueden ver un código QR en el que se pueden inscribir a una comunidad de WhatsApp en donde vamos a estar anunciando qué otros espacios como este vamos a estar teniendo para temas de interés, tanto para generadores de carga, importadores, exportadores y otros actores de la cadena de logística. La inscripción a esta comunidad es completamente gratuita y por este medio también van a poder mantenerse informados de cambios y de noticias que nos afectan a todos. Muchas gracias, Leonardo, y muchas gracias a todas las personas que A, se a ti, conectaron la Santiago, mañana de hoy. a todos los que nos acompañaron, a los que preguntaron, a los que formularon sus preguntas. Es un tema muy importante, hay que darle la importancia que se merece. Gracias, Santiago, por la invitación y un feliz día para todos. Un abrazo y espero que estén muy bien. Saludos para todos. Vamos a dejar acá unos minutos el enlace y damos por terminado este espacio. Hasta luego.